Hay historias que cambian leyes. Ya hay casos que, aunque intenten cerrarlos rápido con una explicación cómoda, terminan empujando a un país entero a mirarse al espejo. En México, hablar de feminicidio no es solo hablar de un delito, es hablar de cómo el Estado responde o no responde cuando una mujer muere en circunstancias violentas. Este documental no está hecho para recrear tragedias ni para convertir el dolor en espectáculo. Está hecho para entender un punto clave: por qué investigar con perspectiva de género puede ser la diferencia entre la justicia y la impunidad, y cómo una fiscalía especializada en feminicidio llegó a existir en la Ciudad de México, antes de que el término feminicidio formara parte del Código Penal y del debate público. La violencia contra las mujeres se trataba, en el mejor de los casos, como un crimen pasional. Una nota roja sin contexto. Durante años, un problema se repitió con distintas caras. Cuando una mujer aparecía sin vida, la primera narrativa que se instalaba era casi automática: accidente, suicidio, problema personal, algo pasó en una fiesta. Estaba en el lugar equivocado. En muchas ocasiones, esas hipótesis se convertían en sentencia antes de investigar. Y cuando la primera hipótesis se vuelve dogma, la investigación se contamina, se pierden evidencias, se descarta a testigos. Se toma como normal lo que debería levantar alarmas. Ahí comienza la impunidad, no en el juicio, sino en las primeras horas. Un ejemplo doloroso fue el caso de Lesbi Berlín, encontrada en 2017 en Ciudad Universitaria. La entonces Procuraduría la describió como alcohólica y mala estudiante, culpándola de su propia muerte. La batalla de su familia, acompañada de una indignación colectiva, obligó a reclasificar el caso como feminicidio, exponiendo la negligencia sistémica. Pero el caso de Lesbi no fue el primero ni el único. Años antes, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Campo Algodonero en Ciudad Juárez ya había señalado al Estado mexicano por su negligencia en la investigación de los asesinatos de mujeres, sentando un precedente crucial. Y el caso de Mariana Lime Buendía, cuya madre, Irinea Buendía, luchó incansablemente hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que su muerte fuera investigada como feminicidio. Estableció un estándar para todo el país. En México hubo un parteaguas legal que cambió esa inercia: la idea de que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como feminicidio, hasta que se demuestre lo contrario. Ese cambio no nació en un escritorio por iluminación repentina. Nació de casos dolorosos, de familias que insistieron, de colectivos que empujaron con consignas como ni una menos, de presión social y de precedentes judiciales, y también nació de un reconocimiento institucional incómodo. La justicia no podía depender de la sensibilidad individual de quien atiende una carpeta. Tenía que convertirse en estructura. En la Ciudad de México, que en su momento ocupó el cuarto lugar nacional en presuntos casos de feminicidio, esa estructura tomó forma con la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, anunciada en 2019, aunque tardó 2 años en ser plenamente operativa. La intención declarada fue clara: investigar, diseñar buenas prácticas, reducir la impunidad y atender con diligencia y enfoque de derechos a las víctimas indirectas, cuidando cadena de custodia, privacidad y dignidad. En el papel, suena lo mínimo indispensable. En la práctica, es una revolución para un sistema acostumbrado a operar a toda velocidad y con recursos limitados. La Fiscalía Especializada no es un sello ni una oficina más. Es una forma distinta de entender el crimen. Su plan de trabajo, presentado por su primera titular, Sayuri Herrera, se centró en 4 ejes estratégicos: trato digno para las víctimas, diseño institucional y fortalecimiento de capacidades, acceso a la justicia y combate a la impunidad, y derecho a la verdad con vocación transformadora. Esto implicó crear bases de datos precisas, colaborar con las alcaldías de mayor incidencia como Tlalpan, Iztapalapa y Gustavo Amadero, y desarrollar programas para atender a niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio. Uno de los objetivos clave fue evitar la revictimización, garantizando que las víctimas no fueran sometidas a entrevistas múltiples. A pesar de los avances, ¿cómo lograr que el 70% de las órdenes de aprehensión se cumplan? Los retos persisten. La Fiscalía comenzó a operar sin personal ni recursos materiales suficientes, y aún hoy enfrenta el desafío de garantizar que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidio desde el inicio y de reparar el daño para las miles de víctimas indirectas. La sensibilidad y el compromiso de servidoras públicas como Brenda Salina Bazán, quien sucedió a Herrera, han sido fundamentales. Pero la estructura aún es frágil. Un desafío adicional es la violencia contra la comunidad trans. En 2024, se creó una unidad especializada en transfeminicidio para combatir la alarmante cifra de crímenes de odio. México es el segundo país con más transfeminicidios en Latinoamérica, y esta unidad busca visibilizar y combatir una violencia estructural que a menudo queda impune, asegurando que las investigaciones se realicen con perspectiva de género y respeto a la identidad. La lucha por la justicia es constante y requiere de un compromiso inquebrantable para que ninguna víctima sea olvidada y ninguna historia quede sin contar.